Grabando. Buenos días a todos y todas a una clase del módulo sobre célula y vamos a partir este nuevo módulo del curso con biología de la célula, historia y también con diversidad de tipos celulares. Esta es una clase que probablemente la vamos a partir en dos, ¿ya? La hice como de corrido, pero está pensada para hacer en dos sesiones, ¿vale? Eh, entonces, antes de comenzar, ¿ya? Vamos a ir aquí, ¿ya? Hola. Ahí está, ya. Entonces, quiero que me escriban con las anotaciones. ¿Ya? Hay una que es de texto. Esta, texto. Quiero que me escriban aquí. Que me escriban aquí. Si es que me ayuda el mouse. What is a célula? What is a célula? Escriban ahí, po. Ahí. Con la herramienta de texto sí mejor, porque si no cuesta mucho como, a no ser que tengan un pad, pero si no cuesta como con escribir, con el mouse. What is a célula? Me van a disculpar que yo escriba solo una interrogación, pero es, es tan frecuente que escribo en inglés que como que me quedan estas mañas del inglés. ¿Cachai? Bueno. Ya pues, escriban ahí nomás. What is a célula? Un organismo vivo. ¿Te fijas que un humano es un organismo vivo, ¿cierto? Pero no es una célula. ¿Ya? Eso es como algo del colegio, que sí. Ahora, de todas maneras está vivo, sí, eso es cierto. Unidad mínima de vida, ¿ya? Estructura funcional más pequeña de los seres vivos, ¿ya? Oh, ayer estaba conversando con mi hija y se enteró que existen partículas subatómicas, o sea, más chicas que los átomos, y fue como explosión cerebral. Unidad estructural básica de los seres vivos, ¿ok? ¿Ya? ¿Qué me pueden decir como de la estructura y función? Ay, ¿qué hice? ¡Ah, lo siento! Apreté el, Borró bo- la página. apreté el botón equivocado. Sorry, a los que... Pucha, era el otro botón. Bueno. Ah, pero aquí hay redo. Espérate. Redo. Undo. Lo logré. Ya. Ya. No todas las células son iguales y se dividen en dos grupos dependiendo de su complejidad. Ok. ¿Cuáles son esos grupos? Muy bien. Excelente. ¿Alguien más quiere complementar algo con esto? Que se pueden especializar. Ya. ¿Se pueden especializar todas las células? No sé si todas, pero
Yo creo que sí. O sea, tienen un potencial para especializarse. ¿Sí? ¿Y los organismos unicelulares también? En el unicelular, no sé. Pero Hay- por lo menos las células como, no sé, de, o sea, del humano, sí se puede especializar como en distintas. pero ahí estáis hablando Claro, como de un solo tipo. de un pluricelular. Ya, y preguntan, ¿son capaces de autorregularse? Eso está interesante. ¿Ya, Javier? Para que lo escribas ahí, po, acá. ¿Ya? Que en el fondo aquí hay algo interesante de las células que es súper, súper interesante y que ahí Javier lo está como tocando. No sé si se alcanza a entender que eso es una flecha que va para allá y una flecha que va para acá. ¿Ya? Em, Preguntan por los virus. Si los virus están vivos, recordemos que la definición de vida como definición es arbitraria. La vida no existe per se. ¿Quién define qué es lo vivo? Las personas, porque las personas inventaron el lenguaje y definieron los conceptos. Entonces, lo vivo o lo no vivo está hecho por una persona que dice esto sí y esto no. ¿Cachai? Entonces, depende cómo yo defina vida. Y como la definición de vida es algo humano e individual, arbitrario, hay gente que puede decir que sí están vivos y otros que no están vivos. ¿Ya? El consenso general, de acuerdo a esta como teoría celular, es que no. Homeostasis. Genial, genial. Excelente, excelente. Homeostasis. ¿Qué significa homeostasis? Significa esto es algo vital en la vida. Es que Como un equilibrio. que hay un límite que rompe el deseo. No, algo nuevo que va más allá. Tucutá. Eh, Autopoiesis no es lo mismo que autorregulación, por si acaso. Son cosas distintas. La homeostasis significa que hay un límite que define que de aquí para allá soy yo y es el adentro, y este soy yo, mi mismo, mío, de mí personal, y de aquí para allá es el no yo, es decir, el medio, el afuera. Y el yo con el afuera no son lo mismo, ¿cachan? Porque en las cosas que no están vivas, digamos, esto no se cumple. De alguna manera hay un límite o una barrera que delimita un interior de un exterior. No sé si me entienden ese punto. Como decía, al este hay un límite Sí, aquí, ¿sí? Que viste, Alfredo Alonso, ¿cómo se llama el cantante del este? Que se hizo después Angélico con la Yuri, no me acuerdo. Y con el otro ruso que tocaba guitarra, que después hizo un programa de humor, de videos, bueno, en fin. Ya, entonces tenemos ¿y qué es este mono que está acá? Del profe, el profe, ¿qué onda está corto de plata? Que puso una luca ahí. Life Universal Common Antecessor. el ancestro común. Last Universal Common Ancestor. Igual hay Luca. Es decir, último ancestro común universal. ¿Ya? El Luca. ¿Sí? Bono. El bono clase media. Mi señora aplicó y le dieron el visto bueno. Estamos felices. Ya, entonces este es Luca. Luca, Last Universal Common Ancestor. La Luca. O el Luca. O él o la Luca. Como no había reproducción sexual en esa época, es le Luca. No sé. No sé cómo se dice en lenguaje inclusivo. Me pierdo un poco, pero no es ni la ni él. No sé cómo se dice. Luca. ¿Profe? ¿Ya? ¿Sí?
¿Luca era una bacteria o una arquea? Ni bacteria ni arquea, era Luca. Es como decir que los ancestros de los humanos eran monos o humanos. Ninguno de los dos, po, Ah, ya, ok, interesante. ¿cachai? Y aquí esto es interesante porque en el colegio es típico que se hablan de dos modelos celulares, de los procariontes y eucariontes, y se hablan como las bacterias y los eucariontes, pero en realidad hay tres linajes de la vida, tres linajes separados, las bacterias, las arqueas y los eucariontes. Y de hecho, ¿se acuerdan de esa clase donde vimos reinos y cuestiones y ahí que había como una clasificación moderna donde en el fondo esto tiene reinos apartes y de hecho cada uno de estos imperios o dominios, ¿cierto? Dominio, bacteria, arquea y eucariota, estos dominios tienen a su vez varios reinos, ¿sí? Bueno, las bacterias, las arqueas y la eucarionta son tres modelos celulares distintos que tienen un linaje diferente y estas arqueas son como intermedias entre las bacterias y eucariontas, pero son súper primitivas, ¿ya? Y todas estas cuestiones, todos estos modelos celulares que hoy día vemos en la actualidad, vienen de un ancestro común, ¿ya? Que la gente le puso Luca, porque es como el último que... Este es teórico, por si acaso, ¿ah? Luca es teórico, no es que hayan fósiles de Luca o algo así, ¿ya? Imagínense una Luca fósil. Las de mi billetera están con un poco fósiles porque hace tiempo que no pago nada con billetes. Pero en el fondo Luca es teórico, ¿ya? Por si acaso. En el fondo, cuando uno hace un árbol filogenético, porque esto es filogenético, ¿cierto? Aquí hay grupos de especies y están representadas sus relaciones de parentesco evolutivo. Esto es una filogenia. Es un cladograma que está enraizado evolutivamente, por lo tanto es una filogenia. Este es el ancestro común. Entonces, como aquí en el arbolito me sale que están todas unidas en una sola rama al inicio, se presume que ahí está Lucas. Y evidentemente, este árbol, como está puesto aquí, está en ese sentido la evolución. ¿Sí? En ese sentido, si yo pusiera el tiempo, ¿ya? El tiempo va para allá. Entonces, claramente Luca era procarionte o eucarionte. ¿Qué era? Procariante. Era procarionte. Ya, eso por ejemplo es bien interesante, porque es altamente probable que en el inicio de la vida en la Tierra hayan habido más de un intento de vida o modelos de vida, ¿ya? Y es posible que hayan habido algunos intentos fail, ¿ya? Y que Luca se los comió, o no sé, ¿ya? O simplemente no funcionaron, no se replicaban bien y chao. No tenemos cómo saber. Lo que sí sabemos que el que quedó y dio origen a todo lo que hoy día está sobre el planeta era una sola cuestión, un solo modelo de vida. Porque de hecho, todos los organismos del planeta tienen ADN polimerasa, nucleótidos, ARN, ADN, proteínas, ¿cachai? La membrana de fosfolípidos y no sé. La misma cuestión, son como la misma onda. Entonces, claramente vienen todos de la misma cosa, del mismo modelo celular. Entonces, pueden haber habido otros intentos, sí, pero fueron como partidas falsas, digamos. Y no sabemos, no tenemos cómo saber. ¿Vale? Bueno, yo voy a partir como súper atrás, por si acaso. Bueno, dónde viene esta célula de las cuestiones? Obviamente aquí antes tiene que haber algo, ¿no? No es que la célula Luca como que un, dos, tres, ¡piu! ¿Cachai? No, sino que viene de antes. Todos sabemos, bueno, a todo esto hoy día se cuestiona un poco esto, ¿eh? Sí. Igual eso de la exobiología, así como del origen extraterrestre de la vida, no resuelve el problema del origen de la vida, simplemente lo chutea a otro planeta. Pero cómo se originó en ese otro planeta y sigue siendo, es como el problema del huevo y la gallina, es como chutear el problema más allá, pero no resuelve el problema. No sé si me explico. Bueno. Sí, pues, o sea, puede ser de un cometa, anda, o sea, tú da lo mismo, pero igual el pensar de dónde viene es el mismo problema. Bueno, ¿qué pasa con el universo? Inicialmente estaba esta singularidad y después ocurrió lo que se llama el Big Bang.
¿Sí? ¿Se sabe la canción o no? A whole universe was called the speed in nearly 15 million years ago. Expansion start to wait. ¿No? ¿Se lo sabe? No, en fin. La cosa es que ocurrió el Big The Bang, Big Bang Theory. sí, y se produjo una expansión del universo, y en esos microsegundos en que explota el universo y se ocurre el Big Bang, ya una fuerza dividió las fuerzas que hoy día conocemos. Es decir, en este momento estaba toda la materia en un punto único y no existían las fuerzas que hoy conocemos como de atracción atómica, de gravedad, etcétera, no existían, sino que era una cosa muy extraña. Y una vez que explota el universo, lo más interesante es que el universo cuando explota, el Big Bang, se expande en 4 dimensiones, en tres en el espacio más el tiempo, pero no tendría por qué haber sido así, podría haberse expandido en 2 dimensiones. Y hoy día, o sea, a lo mejor no hubiera existido la vida, pero las cosas serían planas, serían como planos geométricos, ¿cachai? Solamente en una dimensión, o sea, sin alto, ¿cachai? Seríamos como así, de los monos egipcios. Loco, pero es cierto. Bueno, acá tenemos el Big Bang, ¿ya? ¿Y qué es lo que pasa? El Big Bang, cuando recién ocurre, era hiper caliente, y por supuesto que no había materia, la materia era energía, porque ya lo dijo alguien por ahí, E igual a mc cuadrado, ¿sí o no? La energía igual a la masa por la velocidad de la luz cuadrado. Entonces, en ese momento, cuando hay demasiada energía, de alguna u otra manera, esta ecuación lo que nos dice es que la masa es como, lo voy a decir metafóricamente, la masa es como energía enfriada, ¿cachai? Es como la energía cuando se enfría, se chanta un poco la moto, se convierte en masa. ¿What? Ya, bueno, la cosa es que aquí está hipercaliente, ¿cachai? Cuando estamos hablando de recién ocurrió el Big Bang, a todo esto ha cambiado un poco, ¿ah? Y esto no está así actualizado porque yo no soy astrónomo ni físico, pero más o menos, para cachar más o menos. La cosa es que cuando recién ocurrió 10 elevado a menos 3 a menos 43 segundos después del Big Bang, o sea, nada, la temperatura era de 10 elevado a 32 grados. ¿Cachan cuánto es eso, no? Eh, es, son 1,32 grados. Como, ya, y es como, ¿what? O sea, como que uno o sea, es difícil de pensar. Ya, en ese momento no había nada. Habían como, empiezan recién a ver algunas primeras partículas subatómicas, no sé qué. Empieza a pasar el tiempo y 10 a la menos 34 segundos ya comienza a enfriarse el universo y ya está, o sea, está helado, pues imagínense, 10 elevado a 27 grados, casi súper helado. Y empiezan a ver las primeras partículas que tienen fuerzas débiles, que son estas partículas como extrañas, las partículas Z, que sé yo, ¿ya? Un poquito después aparecen partículas ya un poquito más como las conocemos, ¿no es cierto? Como los quarks, antiquarks y los electrones. Y ya recién por acá, a la 10 elevado a menos 5 segundos, en teoría, esto es teoría, por supuesto, aparecen recién los primeros como elementos del átomo, como los protones y neutrones ya un poquito más enfriados, digamos. Estas cosas condensan en materia, ¿ya? Y recién 3 minutos después del Big Bang, esto imagínense que además de ir enfriándose, se va expandiendo. Esto estaba todo condensado en un punto y rápidamente explotó, y esto se tiene que haber expandido a una velocidad pero brutal, ¿ya? Y en el borde de la expansión la cosa sigue enfriando, ¿ya? Aquí estamos hablando de 10 elevado a 9 grados, ¿ya? Entonces igual eso ya son 1.000 millones de grados, igual frío, 1.000 millones, 1.000 millones de grados, ¿cachai? Fresco. Y en ese momento ya se comienzan a condensar los primeros átomos propiamente tales como los átomos ya más como el litio, ¿no es cierto? Deuterio, no sé, algunas cuestiones así, ¿ya? Cuando ya estamos en 6.000 grados, viola, 6.000 grados ya es una cuestión, ¿ya? Como estamos hablando de 300.000 años después,
tenemos átomos propiamente tales con órbitas, con electrones y núcleos, como el hidrógeno principalmente, ¿ya? Hidrógeno, helio. ¿Ya? Entonces, este universo inicial era puro hidrógeno. Y entonces ahí, cuando ustedes me dicen, oye, pero como que las cosas vivas tienen carbono, po. Entonces, ¿qué onda? ¿Ya? 1 millón de años después, se fijan, recién estaban los primeros elementos livianos. O sea, había, no sé, helio, hidrógeno, un par de cosas más. Y la materia, lo que se condensó de materia, estos átomos comenzaron a juntarse en nebulosa y en formar así como cositas. ¿Ya? Y el universo de hoy, cáchense, el universo de hoy, esto de aquí es 1.000 millones de años. Y el universo de hoy tiene 15.000 millones de años. Eso es más o menos como la vida del universo actual, 15.000 millones de años. Y la temperatura promedio del universo hoy son 3 grados Kelvin. ¿Cachas cuántos son 3 grados Kelvin? Son 3 grados más que el cero absoluto. Entonces pasamos de 10 elevado a 32 grados a casi cero. Y hay algunos físicos no todos, pero algunos físicos predicen que el universo se sigue expandiendo y se sigue enfriando, y eventualmente toda la materia del universo va a llegar a cero Kelvin y chao, po. Hasta ahí llegamos porque en el fondo a cero Kelvin se detiene el movimiento atómico, entonces se produce lo que se llama la muerte térmica del universo. Ahora, hay algunos otros que dicen que es como un elástico y en ese momento como que se vuelve a contraer, y otros que dicen que ahí pasa, no sé, otra cosa, que sé yo, ahí obviamente nadie sabe, pero una de las posibilidades, como esto se va enfriando, ¿cierto? Con el tiempo, que lleguemos al cero. ¿Ya? Obviamente la escala de tiempo, acá estamos hablando de miles de millones de años, entonces, filo. Entonces, la pregunta es, oye, pero este hidrógeno, y acá hay elementos como el fierro, el calcio, el carbono, ¿de dónde salen estas cuestiones? Si acá, cuando se formó el universo, los átomos que se condensaron eran puros átomos livianos, hidrógeno principalmente, casi puro hidrógeno. De hecho, lo que más hay es puro hidrógeno. Entonces, ¿de dónde vienen? ¿Alguien sabe de dónde vienen los otros átomos? Supernovas. Ahí viene el profe Massa, ¿cierto? Que habla de Somos polvo de estrellas, ¿cierto? Que se ha hecho como famoso y em, que tiene que ver con eso. Exactamente como dice por ahí, supernova. Y por supuesto no se refiere al grupo musical terriblemente malo de los 90, creo que era Supernova, sino que se refiere a la explosión de la estrella. Esta es la tabla periódica. Y si se fijan, desde el Big Bang, los elementos que se formaron son el hidrógeno y básicamente el helio, que es que chocaron dos hidrógenos y se fusionaron. ¿Sí? ¿Ya? Luego, otros elementos más livianos se producen por fisión de radiación cósmica, en verde, por estrellas que son de poca masa, que se van muriendo, ¿ya? Se van quemando y van muriendo en el núcleo fusional. Y estos elementos más pesados, ¿sí? Que están acá, ¿sí? Como el C, se fijan que está como entre verde y amarillo, se forman al explotar estrellas, ya sea estas estrellas chicas o estrellas más grandes. Y estos son básicamente las supernovas, ¿ya? Y los elementos ya más pesados aparecen por estrellas de neutrones o estrellas de enanas blancas, que ya son cosas muy masivas y que generan ya unas cuestiones raras. Y por último, estos que están en gris son sintetizados por humanos, no existen en la naturaleza de forma natural, porque son inestables. Y, o sea, no tienen isótopos estables y generalmente solo se han hecho por, digamos, fusión nuclear artificial, haciendo chocar cuestiones. ¿Cachai? Pero, ¿cuál es la moraleja de esto? Es que básicamente, bueno, esto no es una clase física ni mucho menos, pero básicamente las estrellas empiezan a quemar el hidrógeno, ¿ya? Y cuando se les acaba el hidrógeno, la combustión de esto mantiene la estrella de ese porte.
¿ya? Porque hay una cierta fuerza gravitacional que empuja para allá y la combustión, las reacciones nucleares del núcleo empujan para allá. Cuando se le acaba el hidrógeno es como que se le acaba el combustible y se provoca el colapso de la estrella que va hacia adentro y se genera, ¿no es cierto?, una presión hacia adentro y genera esta reacción a veces explosiva de las supernovas y ahí se genera tanta energía que se fusionan átomos y se generan estos átomos más pesados. Hasta el fierro, exactamente. Muy bien, Diego, exactamente. El fierro ahí se chanta porque el fierro tiene ciertas propiedades energéticas que producen decaimiento energético. Y ahí el resto se produce con estos otros tipos de estrellas y reacciones. ¿Vale? Entonces, como decían ahí, no sé si Carl Sagan o no sé quién decía que somos polvo de estrellas. Porque literalmente estamos construidos por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre, ¿cierto? Chomps. Y resulta que de todo esto, solo el hidrógeno viene del Big Bang, pero todos los otros átomos provienen de estrellas, literalmente. Estrellas que explotan, ¿ya? Entonces, somos polvo de estrellas literalmente. En el sentido más literal, sí. Au. Como dice Catalina, ahí, exacto. Primero el hidrógeno. Se consume después el helio y así hasta que llega el fierro y de ahí colapsa. Por eso les digo que no estoy haciendo como una clase de física ni de astronomía, sino que era como súper general. Sí, yo no soy experto en esto, ni mucho menos. Ya, yo sé que exactamente lo que pasa es eso. O sea, se va quemando un elemento atómico hasta que se acaba y se producen reacciones que generan, no sé, después el helio y así hasta el fierro. Y cuando llega el fierro, tiene unas propiedades energéticas particulares que generan que se colapse hacia adentro la estrella. Bueno, da igual. Sí, pero esa es como la historia de dónde vienen las cuestiones. Ya, ¿qué pasa con la Tierra? Bueno, como mostrábamos aquí, se van formando elementos más pesados producto de explosiones de estrellas, supernovas, estrellas de neutrinos que colapsan, etcétera. Y van formando como nebulosas, estas se condensan a veces en galaxias, estas se condensan a veces en sistemas y que eventualmente se condensan en planetas, ¿ya? Y de hecho, en nuestro sistema solar tenemos una estrella y que le dan vuelta unas cuestiones ahí que se condensaron, unas partículas de polvo estelar y todo, en planetas, ¿ya? Planetas. Pero la Tierra, ¿ya? Cuando recién se formó, no era así como Hawái, po. Cuando recién se formó era una bola incandescente, ¿no es cierto?, de puros elementos y plasma, lava, no sé, qué sé yo. O sea, y de a poco se fue enfriando, ¿ya? Y la Tierra primitiva, hace unos 4.000 o 5.000 millones de años atrás, tenía un aspecto bien poco amigable, po, ¿sí? Tenía un aspecto bien poco amistoso, ¿ya? Era caliente, ¿ya? Había una atmósfera, pero esa atmósfera principalmente era hidrógeno, ¿y qué más? Amonio, ¿sí? Y metano. Era una atmósfera que no tenía oxígeno, por ejemplo, ¿ya? Pero tampoco tenía CO2, o muy poco CO2. Había principalmente amonio, metano e hidrógeno en la atmósfera. Bueno, la cosa es que por cosas había oxígeno y había hidrógeno y por distintas reacciones se formaba agua, pero cuando la Tierra era muy caliente esto estaba como vapor nomás. Y eventualmente esto se enfría, la Tierra se va enfriando, 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 hasta que el agua condensa y se empiezan a formar sopitas, lagunitas, mares, etcétera, ya, y se sigue enfriando. Y en esos como sopitas y cosas, parece que es donde se originó la vida. ¿Ya? Evidentemente en esa época la atmósfera era muy delgada y había como producto de los eventos astronómicos, había mucho bombardeo de meteoritos y cuestiones que llegaban a la Tierra. Entonces era un ambiente bien cuático. ¿Cachan que este gallo, Alexander Oparin, este gallo postuló el origen de la vida?
¿Ya? ¿Y qué es lo que dijo este gallo? Este gallo de Parín hizo un experimento súper simple donde tenía acá agua, metano, amonio e hidrógeno. ¿Ya? El hidrógeno atmosférico está como H2. ¿Ah? Así está el hidrógeno atmosférico en la atmósfera. Me quedó horrible, pero se entiende. ¿Ya? Entonces, ahí dice H2O, CH4, que es metano, NH3, que es amonio, y H2, que es ¿cómo se llama? Hidrógeno. ¿Ya? ¿Qué es lo que hizo este gallo? Tenía un sistema donde tenía esto en gas y les tiró un rayo eléctrico, una descarga eléctrica, que en el fondo es energía, ¿ya? ¿Sí? Esto lo enfrió y colectó aquí. Acá tenía vapor de agua, ¿ya? ¿Sí? Acá tenía la enchufa del gas. ¿Y qué es lo que obtuvo por acá? ¿Qué obtuvo por acá? Cuando finalmente condensó lo que se produjo de aquí. ¿Qué obtuvo aquí? No, no, Aminoácidos. no, 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 no. Más simple, urea. Eso obtuvo. Y urea es un compuesto orgánico, que es, Profe, ¿qué? disculpe, es que tengo una confusión porque creí que ese experimento es el experimento de Miller. Como que. Mira, esta es la urea. Un segundo. ¿Ya? Esa es la Ya. urea y es un compuesto que es producido por los organismos, digamos, vivos. ¿Ya? Voy a volver acá. Mira, te muestro acá. Alexander Oparin. ¿Ya? Es un químico y que escribió un libro, El origen de la vida. ¿Ya? En el fondo, él postuló la teoría del origen de la vida. ¿Sí? Y los experimentos de Miller confirmaron esta teoría. ¿Cachai? Ah, ya. Sí. Mira, acá está. Entonces, Oparin lo que dice es que la vida orgánica se originó a partir de vida inorgánica en la Tierra primordial y después el experimento de Miller lo probó empíricamente. ¿Sí? ¿Ahora sí? Sí, por eso tenía la Sí, 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 confusión sí. de quién había sido. Exacto. Bueno, pero este gallo el que se le ocurrió la idea de que la vida orgánica podía provenir de vida inorgánica. Y el experimento de Miller lo probó empíricamente. Eso es como el rollo. ¿Ya? Entonces, este gallo escribió este libro con la idea. Voy a aquí tratar de dibujar un cosito con la idea. Y después Miller hizo este setup que permitió probar que uno podía obtener una molécula que está exclusivamente en los seres vivos, que es la urea, a partir de compuestos inorgánicos. Y en el fondo, estos compuestos así, lo que hacían era imitar la atmósfera primitiva de la Tierra, con amonio, metano, hidrógeno y agua. ¿Sí? Ahora, ¿saben lo que son lo que se llaman propiedades emergentes? Ah, mi mano. ¿Alguien sabe lo que son las propiedades emergentes? Exactamente. Diego, ¿lo puedes explicar? Pero hablando para los demás. Sí, las propiedades emergentes o fenómenos emergentes son determinados, bueno, fenómenos, valga la redundancia, que surgen a partir de la suma de determinadas partes y son más que la suma de esas partes. Por ejemplo, nuestra conciencia. No podríamos conseguir la conciencia con una o con dos o con tres neuronas.
Sin embargo, con el cerebro completo surge este nuevo fenómeno. Se llama sinergia también. Claro. Que en el fondo es exactamente lo que dice él, ¿ya? Que es que yo, si agarro todas las, todos los átomos que componen un ser humano y los tiro a una juguera, no me sale un ser humano, ¿sí? Si yo agarro moléculas orgánicas, o sea, chon, chon, o sea, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre, ¿sí? Principalmente, hay otros más, hay microelementos como fierro, o sea, da igual, pero estos son los principales, calcio, etcétera, y los junto, no me sale ADN, no me salen aminoácidos, ¿cachai? Y el ADN, si yo lo tiro así con fosfolípido y tiro ADN, y lo revuelvo así, lo bato, ¿no es cierto? Lo pongo al horno, no me sale una célula, ¿cierto? Y si yo agarro una célula muscular, agarro una célula nerviosa y las pego con scotch, no me sale un músculo o una persona, ¿ya? Eso se refiere con propiedades emergentes, que cada salto en complejidad no se puede explicar por la suma de las partes solamente. Entonces, aquí hay una cuestión bien interesante en el origen de las células, porque hay un salto cuántico entre tener urea y tener una célula. O sea, convengamos que la célula es una entidad compleja, organizada, compartamentalizada, con procesos. Entonces, ¿se fijan que ahí hay un salto medio cuántico entre producir urea y tener una célula? No sé si me entienden. Una cosa es que yo pueda formar las moléculas y otra cosa es que yo tenga la célula. ¿Ya? Eso, como que ahí hay unos pasos medio... ¿ah? Bueno, ¿de dónde viene toda esta cosa? La vida se originó, de acuerdo a la teoría actual, en el mar, en partes submarinas, donde habían volcanes submarinos, ¿ya? Y estos volcanes submarinos proveían energía y poder reductor químico, ¿ya? El primer poder reductor, porque la vida es reducción y la muerte es oxidación. Los primeros reductores químicos eran compuestos químicos reductores, y esto era un fondo marino, ¿ya? Que tenía ciertas características como de ferrita, pirita, no sé qué, ¿ya? Aquí tenía ciertos compuestos. ¿Y qué es lo que pasó? Las primeras moléculas orgánicas con esta fuente de energía, esto era lo Profe, que... ¿Sí? ¿está mostrando el Power? ¿Sí? ¿No lo estoy mostrando? No está en Ah, Wikipedia. estoy en el... ah, ¿qué dice? Ahí. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Cacha, pues estaba puro hablando de cera. Bueno, la cosa es que esto es un volcán submarino y esto provee la energía, ¿ya? Provee la energía, ¿ya? Lo siento, y había estado rayando la pizarra hace rato, ¿cachai? Y puse todo el ejemplo de las moléculas con la célula, de todo rayado en la pizarra y no salió nada. No, sí se vio, pero Ya. no se vio el Power. Ah, bueno. Bueno, sorry. Es que no cambié el compartir. Ya, fin. Gracias por avisar. Eh, Se me fue la onda. Bueno, entonces la cosa es que esto proveyó la energía y el poder reductor para que se formaran ciertas moléculas ancladas al fondo. Así, ¿ya? ¿Por qué es clave que estas moléculas orgánicas se formaran en el fondo? ¿A alguien se le ocurre? Tiene una explicación como matemática o física. ¿Me escuchás? ¿Sí? Sí. No sé, me imagino que de cierta manera, eh, al haber una mayor concentración de esta, ¿cómo se llama? Por ejemplo, si estas moléculas estuvieran disueltas en el océano, quizás las interacciones entre estas sería mucho menor. Pero en cambio, si están concentradas como en la superficie del fondo del océano, la interacción entre estas es probablemente mayor. Me imagino que podría ir quizá por ahí. ¿Viste? Te ganaste todo el log biológico. Exactamente. Es porque la probabilidad de interacción
en 2 dimensiones, fíjense así, es muchísimo mayor que en un volumen. ¿Cachan? Piensen que en el mar aparecen moléculas, estamos hablando de un periodo en la Tierra donde recién están apareciendo las primeras moléculas complejas. ¿Cachai? No está lleno de moléculas complejas, hay como algunos volcanes submarinos y unas poquitas moléculas. Entonces, imagínense la probabilidad de que se encontraran en el mar, en un volumen, estas cuestiones. El día el queso iban a interactuar esas moléculas, po. En cambio, en un plano, como limitas una dimensión, solamente tienes 2 dimensiones para poder moverte, la probabilidad de interacción es mayor, especialmente considerando que estaban generalmente todas asociadas a Quipo, a la zona de estos volcancitos. ¿Cachai? ¿Entienden eso? Del salto de una dimensión a 2 dimensiones a 3 dimensiones. No, profe, no entendí. A ver, imagínate esto. Aquí tengo una línea y aquí tengo un plano que es de las mismas dimensiones que esta línea, pero en 2D en vez de 1D. Si yo tengo aquí puntitos, estos corazones, ¿sí? Y los distribuyo esos mismos 4 en este plano. ¿Dónde es más probable que queden cerca e interactúen? ¿En la línea o en el plano? En el plano. No, pues, fíjate, aquí están más cerca, pues. ¿Te fijas? Aquí inevitablemente quedan más cerca que acá, Mm, ¿sí? ya. Y Ve, si profe, este plano, yo sé que el pensamiento abstracto es como medio complicado, pero y si ese plano yo lo llevo a un volumen, ya no solo las cosas pueden estar en un lado, sino que pueden estar aquí arriba, más adentro, más afuera, ¿cachai? Entonces ahí ya sí que es difícil que se encuentren. ¿Entiendes? sí, ahora sí. Ya. Esto es medio abstracto, pero bueno, y a veces me cuesta explicarme este tipo de cuestiones porque son como extrañas. Pero lo que dijo su compañero es exactamente eso. La probabilidad de interacción aumenta en 2 dimensiones comparado con 3 dimensiones. ¿Ya? Bueno, ¿cómo es la cosa? Primero, tenemos en la Tierra primitiva, ¿ya? Ahí teníamos unas arcillas ferrosas y teníamos acá una serie de las primeras moléculas orgánicas que se formaron, como agua, dióxido de carbono, amonio, metano, hidrógeno, ácido sulfúrico, ácido no sé cuánto, ya, qué sé yo, ya. ¿Sí? Primeros compuestos como orgánicos, ¿vale? Luego viene lo que se llama el mundo prebiótico. A partir de estas moléculas simples se comenzaron a formar las primeras moléculas más complejas. ¿Ya? Por ejemplo, lípidos más largos. Aquí yo tengo, por ejemplo, algunos lípidos muy simples, como este, y se empiezan a interactuar con otros para formar cadenas más larguitas. ¿Ya? Y se empiezan a formar los primeros nucleótidos, los primeros aminoácidos, empiezan a formarse las primeras vesículas. Porque si yo tengo esto y se me suelta del fondo, ¿ya? Con esto otro que se me suelta del fondo, por una interacción simplemente eléctrica, ¿no es cierto?, de cargas, de polaridad y de hidrofobicidad, de forma espontánea van a formar vesículas, ¿sí? Redonditas. RNA, péptidos. Lo primero que hubo como molécula de la información, eso se sabe, lo primero que hubo es RNA. Entonces, y finalmente tenemos el salto, ¿no es cierto?, de la encapsulación, donde estas vesículas se llenaron con algunas de estas moléculas. ¿Y qué hizo esto? Al, al meter todas estas moléculas que andaban ahí nadando en la sopa, meterlas adentro de esto, ahora sí que aumenta la posibilidad de interacción. ¿Cachan? Si yo las meto en un espacio reducido, es mucho más fácil que interactúen y comienzan a formarse cosas más complejas. ¿Ya? Y comienza a haber entonces selección de las variantes que tenían, por ejemplo, información más estable
¿ya? Y ahí empiezan a aparecer los ribosomas iniciales y péptidos catalíticos. ¿Qué significan péptidos catalíticos? Las primeras proteínas con actividad enzimática. Recién, así como que están cachando. Y finalmente ya tenemos una cosa más parecida como una célula actual, que es el mundo del RNA, y donde ya tenemos que haber replicación del RNA asistida por proteínas, ¿ya? Y esto sería lo primero que hubo, una especie de protocélula con RNA y proteínas catalíticas, ¿ya? Y teníamos que acá una membrana de lípidos, ¿ya? Eso es lo inicial. Bueno, acá tenemos como las líneas celulares de esto inicial, que obviamente era esta protocélula con ARN o RNA. Tenemos al Luca. Y generalmente, esto es lo que les mostraba la otra vez el Ricardo Campos. Cuando uno ve evolución en el colegio o ve evolución a veces en la tele o en las películas, se entiende como que fuera así, ¿ya? Como pasitos como lineales, ¿ya? Entonces, eventualmente, esta célula se va a convertir en un elefante, ¿no es cierto? Y no es así, pues la evolución a veces es reticulada y este gen pasa para allá y este se mezcla con otro, hay transmisión horizontal, hay virus que llevan genes de un lado a otro. Entonces, la evolución finalmente es bastante así mezclada, digamos, ¿ya? Entonces, aquí tenemos los primeros cosas de la vida, ¿no es cierto? Y acá, aquí era como todos con todos, ¿ya? ¿Se fijan? Y recién acá aparecen los linajes más eucariontes. Ok. Pero, what is life? What is life? No sé si conocen esta canción. What is love? Baby, don't hurt me. Pero what is life? ¿Qué es la vida? No, no lo digo, por supuesto, en un sentido filosófico, digamos. Porque estamos definiendo célula y varios por ahí me dijeron, eh, ahí, metabolismo, respirar, ¿ya? Diego, dale sus características, pues, ¿cuáles serían? ¿Ya? Muy bien. ¿Qué más? ¿Ya? Podríamos definirlo así como que es algo que cambia. Fotosíntesis es algo particular de cierto tipo de cosas, pero detrás de la fotosíntesis hay otra cosa. Eso, excelente. What else? What is life? Chao con los virus. Virus quedaron fuera. Voy a dibujar aquí un virus, un virus llorando. Ya. ¿Qué más? Genes. Bien. Ya. Excelente. Bien, Diego. ¿Qué más?
¿Alguien más o estamos por ahí? Oye, ¿por qué no hablan? Así como que les gusta escribir nomás. Por si acaso, esta es como una conversación, ¿ya? Esta materia no es que yo les vaya a después preguntar en la prueba así como que hágame este esquema, digamos. Ya es simplemente una conversación para que entendamos de dónde vienen los elementos y dónde vienen las primeras partes, ¿no es cierto?, de formación de las células. Eso es todo. Aquí explicamos más o menos de dónde vienen como los elementos químicos que forman en la cuestión, las condiciones iniciales de la vida, y tenemos que la ocurrencia de la vida probablemente, es una hipótesis, por supuesto, ocurrió en fondos submarinos asociados a fuentes volcánicas y que esta fue como la serie de formación de las moléculas orgánicas, ¿cierto? Y que por ahí hemos definido que las cosas vivas tienen células, ¿cierto? Esta es el ancestro, Luca. Pero ¿qué es la vida, po? ¿Ya? Entonces, lo primero que tenemos que recalcar es que la definición de vida la hacemos nosotros. No existe per se. ¿Ya? Nosotros vamos a decir qué es vida y qué no es vida. Entonces, si un día llegan marcianos que están hechos de gases o de sílice, a lo mejor vamos a tener que redefinir nuestra definición de vida. ¿Cachai? No sé. Bueno, una definición fisiológica es que la vida corresponde a eh, cosas, ¿no es cierto?, que están compuestas por materia orgánica, chon, y además que se alimentan, metabolizan, excretan, respiran, se mueven, crecen, se reproducen y responden a estímulos externos. ¿Ya? Responden a estímulos externos. ¿Sí? También está la metabólica. Yo podría definir que un organismo es algo que tiene una frontera definida, que le da una forma y que define una adentro y una afuera. Esto es lo que yo les decía de un borde, del límite, ¿ya? Y que intercambia sustancias con el medio sin alterarse. Sin alterarse, eso es lo que alguien por ahí en la inicial puso como homeostasis. ¡Ay, qué horrible! Estasis es que no se cambia y homeo es igual, ¿ya? O sea, que se mantiene igual. Eso significa homeostasis, ¿ya? También podemos hacer una definición bioquímica, que tiene información heredable y que está hecha de ácido nucleico y que controla el metabolismo celular a partir de la síntesis de proteínas, ¿ya? Que catalizan el nivel en diferentes reacciones biológicas. También, pues, ¿o no? Sí, está bien. Bueno, a partir de todo eso, de toda esta cosa, ya se propone la teoría celular que plantea que la unidad fundamental de la vida es la célula y que todo ser viviente está formado por células. ¿Ya? ¿Quién es este? Ya. Vamos a hacer una pausa. Voy a parar este. Resume recording. Ok, hemos vuelto. Lo que vamos a ver ahora, mientras me tomo mi café, es que... Sí, po, exactamente. Es que vamos a ver un poquito de la historia. Ya vamos a ver algunos hitos de la historia de la biología celular. Ahí está Baida que está entrando. Recién me apareció como que estaba entrando. ¿Ya? Ustedes dirán, este profe que transmite está bien. Sí, la universidad, recuerden que universidad viene de universal. ¿Ya? Y antes se aprendía de todo. Hoy día se aprende de como una sola cosa, pero en general hay cosas que son transversales. ¿Ya? Y uno, independiente de la posición en lo económico, tiene que pensar, darle vuelta a las cosas, no sé, qué sé yo. Ya, teoría celular, eso, que todos están formados por células, y vamos a ver un poco de la historia. Ya, todo esto parte con, ¿quién es este? Link. El link.
¿no es cierto? Y porque alguien miró esto y ¿qué le pareció? Le pareció una celdilla. ¿Cómo se dice celda en inglés? Cell. Entonces, Gallo miró esta cuestión cuando recién inventaron los microscopios. Dijo, oye, estos son como celdillas de un panal, ¿no es cierto? Como celdillas de una rejilla, no sé. Entonces, esto es como una cell. Ah, y ahí, entonces, esto es como una celda. Celda, ¿sí? Pero con C, no con Z. Entonces, el primero que acuñó el término célula, ¿ya? Que obviamente lo acuñó en inglés, era Sir Robert Hooke en 1665. Cáchense que esto es súper, súper viejo. En esa época, los microscopios eran súper primitivos, con cosas muy, muy, muy esenciales. Los primeros microscopios eran casi un hoyo con una gota de agua, porque si tú tienes un cartón, o sea, una madera, y le haces un hoyito chiquitito, le pones una gota de agua, eso hace como una lupa, ¿ya? Y mira, no sabía que era amigo de Newton. Lo que sí sabía que en esa época eh, la gente se pelaba, ¿no es cierto? Tenían mucho piojo y usaban ese. Ah, eran rivales, sí, compartían peluca. Hacían competencia quién tenía la peluca más frondosa. En esa época se usaba la peluca. ¿Cachai? Como los gallos eran todos piojentos, entonces se pelaban o tenían así los pelos macheteados y usaban estas pelucas para verse con el así muy elegante. Bueno, Sir Robert Hooke escribió un libro que se llama Micrografía. Ya yo lo tengo en PDF. Y lo que hizo fue que con esos microscopios muy rudimentarios de la época describió una serie de cosas chicas que él miraba. Y una de las cosas que vio fue, ¿qué es esto? Un corcho. Un corcho. Mm. Pero lo que vio fue el corcho, digamos, de real corcho. O sea, que es una planta, que es el Quercus suber, ¿ya? Que es este arbolito, ¿ya? Que es el árbol del corcho. Este es el Quercus suber, árbol del corcho. Es una fagacia pariente de los encinos, los robles, toda esa cuestión. Y que tiene la corteza así, y de ahí se obtiene el corcho, ¿ya? El corcho, los corchos salen de ahí, po, ¿ya? De la corteza del quercus. Así, ¿ya? De ahí sale el corcho. Entonces, básicamente esto lo cortó delgadito y lo miró al microscopio, ¿ya? Fíjense, ahí están cosechando el corcho, ¿no? Cayó ahí, en España. Y lo miró al microscopio, ¿ya? Sir Robert Hooke, y dijo, oh, it looks like cells. Y dijo, oye, cells, buena, me suena, está buen término. Ya, célula, listo, quedó. Era, y quedó como célula. ¿Ya? Entonces, ahora todavía usamos ese término célula. Ahora, lo loco, que las células de estas del corcho están muertas. No tienen nada dentro, no tienen citoplasma, no tienen nada, son células muertas. ¿What? Entonces, lo que vio literalmente fueron solo las paredes celulares huecas y vacías. ¿Sí? Si hubiera visto a lo mejor otro tejido, quizás cómo lo hubiera puesto, porque, por ejemplo, algunos tejidos de la epidermis de las plantas son como así, ¿cachai? Y son como así. O hay unos que son como alargados, ¿cachai? Entonces, hubiera visto otro tejido de otra cosa y a lo mejor no serían células las células, ¿cachai? Loco. Claro, una telita de cebolla. Sí, igual las tiritas de soya también parece como células, como medio así poligonales, no sé. Bueno, entonces si Robert Hooke acuña el término célula viendo células de corcho que eran células muertas, como las puras paredes. ¿Ya? Ahí está su libro, Micrografía. ¿Ya?
Anton van Leeuwenhoek, si se fijan, su peluca, ¿no es cierto? Su estilo ahí, su bigote medio coqueto, ¿ah? Su peluquín. Este gallo es la primera persona en el planeta de Occidente que nosotros sepamos, porque lo que pasaba en Oriente no tenemos idea, ¿no es cierto? Nuestra herencia cultural es occidental, entonces capaz que los chinos ya cachaban todo ese mote, pero no nos enteramos. Pero para Occidente, el primero en observar una célula viva fue Anton van Leeuwenhoek y él observó unas algas unicelulares vivas. Y también observó una serie de otros tipos celulares, por ejemplo, espermios, observó de estos como protistas y observó algunas algas unicelulares y las dibujó. Ya, en esa época, para ser biólogo, había que saber dibujar, porque no había foto. Entonces teníais que hacerle el mono ahí, el esquema y toda la cuestión. ¿Cachai? Así que ahí está Anton van Leeuwenhoek, el primero en observar una célula viva. Igual debe ser bacán como biólogo, como científico, ser el primero en hacer algo, po. ¿Ya? Hoy día como que está todo hecho, las contribuciones, personalmente yo siento que mis contribuciones científicas son como, está la playa, ¿cachai? Y yo he hecho un granito de arena así, ¿cachai? Como que pasan. Pero imagínense observar por primera vez una cuestión viva. Para mí sería como ir a Marte y cachar ahí qué hay ahí en el suelo, no sé, como loco. En fin. Eh, Después de Van Leeuwenhoek está Sir Robert Brown. Fíjense que muchos años después, bastantes años después, casi 200 años después, y principalmente relacionado con el desarrollo del microscopio, porque obviamente los microscopios en esa época eran muy, muy penca, con muy poco aumento, había poco desarrollo de la óptica, o no sé si poco desarrollo, pero había pocos elementos tecnológicos como para poder desarrollar lentes de una potencia suficiente para observar células. Robert Brown fue el primero que observó el núcleo y le puso núcleo al núcleo. ¿Ya? Soy Robert Brown. Igual tenía cara como de enojón. ¿Sí? Como, ¿qué te pasa con el núcleo? ¿Ya? Pero Sir Robert Brown entonces describió por primera vez el núcleo, ya posiblemente asociado con una mejora en la tecnología de los microscopios. ¿Ya? A todo esto les recuerdo que hay un foro activo sobre células, ya para que vayan también posteando ahí sus cosas de células. Recuerden que las preguntas o las cosas que yo pongo ahí en el foro son simplemente para guiar la discusión, no es que tengan que contestarlas como prueba. Es como para que piensen y reflexionen en ese sentido, como para allá va la cosa, pero pueden también opinar y hablar fuera de esas preguntas, mientras sea pertinente al tema. ¿Me explico? You follow? You feel me? Ya. Traten de decirme algo, porque si no es como que estoy ahí. Sí, profe, se entendió. Gracias. Sí. Diego activó la cámara. Hay un ser humano. Me siento emocionado. Ahí tienen su buen bigote, Diego. Sí, pues, te lo puedes dejar así crespo, Quiero ser como Darwin algún día. Con como esa Darwin. barba. Sabes que yo no tengo barba europea, po. Yo Atala es sirio y tengo muchos genes así medio árabes y la barba me sale como Bin Laden, no como Darwin. ¿Cachai? La barba europea es aquí, pues así. A mí me sale barba así, como, ¿cachai? No Como sé, a mí igual me sale una pelucita. No. A mi papá, por ejemplo, le sale una barba muy, muy europea. claro, no, a mí me sale como estas pastores de cabra árabes, así. Bueno, Allahu Akbar. Así es la herencia genética, pues. Hay que hacer. Entonces, Robert Brown, el núcleo. Fíjense que pocos años después de Robert Brown aparecen Matthias Schleiden y Theodor Schwann. Ya, yo, por supuesto, no sé alemán, estoy intentando pronunciar esto como se pronuncia. Y después Virchow agrega
otro elemento aquí de la teoría celular, complementa. Entonces, la teoría celular actualmente se llama teoría celular de Schleiden, Schwann y Virchow. O Virchow. Virchow será, no sé. Bueno, y otros, ¿ya? Y la teoría celular lo que plantea originalmente es que la unidad fundamental de la vida es la célula y que todo ser vivo está formado por células. Nuevamente, ¿ya? Entonces eso hace que los virus, no. Chao. Usted no, usted no. ¿Cachai? En el carrete, ¿no es cierto? Que dice cells only, los virus se quedan afuera y no pueden entrar. ¿Ya? ¿Cuáles son los postulados de la teoría celular? Dice que todos los organismos vivos están formados por al menos una célula. ¿Sí? Todas las reacciones químicas del organismo ocurren dentro de la célula. Sabemos que esto no es cierto, pero para el caso, ¿está bien? Toda célula se origina de una célula preexistente y eso genera como el loop lógico del huevo y la gallina. ¿Ya? ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Bueno, hoy día, gracias a los estudios filogenéticos y moleculares, sabemos que primero fue el huevo, porque aquí están las aves y los reptiles aparecen mucho antes en la evolución y aparece entonces el huevo precede a la gallina evolutivamente. En fin, pero nada que ver. La cosa es que el decir que toda célula se origina de una célula preexistente lleva al punto de decir, entonces, bueno, ¿de dónde viene la primera célula? De otra célula. Pero ¿y esa de dónde viene? Bueno, entonces, ¿cachai? Como que genera este loop lógico de dónde viene la primera célula. Bueno, y eso lo que sí prueba, o lo que sí en el fondo hace reflexionar, es sobre que de todas las posibilidades de vida, solo un modelo de vida fue el que se extendió por todo el planeta y toda la vida del planeta actual proviene de un solo evento de origen de la vida. ¿Ya? Cada célula contiene la información hereditaria del organismo del cual forma parte y esta información se transmite de célula madre a célula hija. Por supuesto que esto es posterior. O sea, esto, en esta época estos gallos todavía no cachaban de genes ni de nada, ¿cachai? No, no, pero en el fondo eso es teoría celular. Fíjense, posterior a la teoría celular de Schleiden, Schwann y Virchow, al menos los postulados los originales, ¿cierto? En el 57, Albert von Kolliker, no sé cómo se, Kolliker, no sé cómo se pronuncia, insisto, yo no sé alemán, ¿ya? Lo único que sé es decir, Symbol, Post y Das Gute Bier, ¿ya? Y Auf Wiedersehen, alles Gute, y todo eso, pero nada más. Entonces, la cosa es que este gallo, obviamente, alemán, no sé cómo se pronunciará, claro, Kussmann, es el gallo que observó por primera vez las mitocondrias y acuñó el término citoplasma. ¿Ya? Igual bacán. O sea, imagínense, claro, Kolliker, bueno, no sé. En fin, este gallo entonces inventó el término citoplasma, porque antes se llamaba como de protoplasma, y él inventó el término citoplasma y observó por primera vez las mitocondrias. Igual bacán este gallo, ¿cachai? Entretenido. Eh, Hasta el día de hoy usamos el término citoplasma y las mitocondrias, ¿ya? Aquí, ven. ¿Ya? Y este gallo, fíjense que ya esto eran como una especie de fotos dibujo, ¿cierto? Fotos dibujo. Estos claramente, estos son dibujos, ya son pinturas. Esto ya como que son de estas primeras protofotos, ¿cierto? ¿Ya? Y esta ya es una foto. Y este gallo, con ese bigote tan estiloso, ya es Camilo Golgi. Y Camilo Golgi, ¿qué hizo? Describió y observó, ¿qué cosa? Esto. ¿Y qué es eso? ¿El aparato de Golgi o Golgi? El aparato de Golgi, po. Y el aparato de Golgi se llama así porque este gallo lo observó. Ahí tic, 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 lo estaba observando. ¿Ya? Eso, efectivamente. Y fíjense que es de 1898, de 1900. ¿Ya? No, estamos hoy día en el 2021. No es tan atrás. ¿Se fijan? Es algo más o menos reciente, relativamente.
más o menos. ¿Ya? Hasta aquí como... No imagino citoplasma en alemán. Tenía su memoria. No, po, él le puso el cuestión de Golgi porque, o sea, él lo descubrió, po. Sí, ¿cachai? Camilo Golgi. ¿Ya? Una pregunta. ¿Sí? Estas cosas hay que saber estos conocimientos históricos, así como por ejemplo, en qué año o quién descubrió tal cosa. Eh, ya, esto sería como para la prueba, no para la prueba de la otra semana. ¿Ya? Y eventualmente las cosas generales sí, po. Sí, no, la fecha por supuesto que no, ¿ah? Porque eso está en Google. O sea, si necesito saber cuándo Robert Hooke hizo esto, pongo... ya, ¿ah? Pero sí saber que Robert Hooke es el primero que observó la célula y le puso el célula a la célula. eh, esos como hitos son importantes. La fecha, yo creo que más que el número, ¿no es cierto? El dígito de la fecha es saber qué fue primero y qué fue después. Puede ser. ¿Ah? Esto sí, esto tienen que saberlo de alguna manera. Piensen que en biología hay como etapas, ¿no es cierto?, del aprendizaje y del conocimiento, y hay una parte. eh, sí, sí, esto es súper interesante, que es el contexto histórico, porque es importante. ¿Por qué es importante entender el contexto histórico de la biología? Porque nos permite entender un aspecto de la biología y de la ciencia que es. Espere, un segundo, un segundo al tiro, vengo al tiro. Profe está muteado, creo. Dijo que O lo yo no lo esperáramos. Ah. ¿Ahora sí? ¿Me escuchan? Sí, ahora sí. 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 Guau, no sé qué pasó, como que dejé el coso este ahí y se desconectó. Bueno, ¿qué es lo que estaba diciendo? Que es importante entender los contextos históricos porque nos permite entender que la ciencia cambia y que depende de la historia, depende del contexto cultural, religioso, del momento histórico. O sea, piensen, esto es súper loco, pero piensen que en 1830 yo iba a la universidad, porque ya existían universidades, y las células no tenían núcleo. ¿Cachai? Las células no tenían núcleo, porque no se había descubierto el núcleo. Entonces, si yo iba a estudiar biología, medicina, qué sé yo, me iban a hablar de las células, porque las células ya se conocían de hace mucho tiempo atrás, pero no del núcleo. Entonces, cuando me hacían dibujar una célula en la prueba, yo tenía que hacer esto nomás, po. ¿Cachai? ¿Entiendes? Entonces, es súper interesante entender que la ciencia es mutable, que cambia con la evidencia que se va encontrando, que depende del contexto histórico, qué es lo que entendemos por realidad. Porque, insisto, si yo en una prueba en 1830 contestaba que adentro de la célula había una cuestión que se llama núcleo, eso estaba malo porque eso no es lo que se sabía, po. ¿Me entienden? Es loco, po. O sea, y lo mismo, no sé, po. En 1850 no había mitocondria. ¿Cachai? Las células no tenían mitocondria. Entonces, si alguien en una prueba también, pues decían, haga un esquema de una célula en clase, tenía que dibujar la célula con el núcleo. Y chao. Y ahí, está bueno. Si le dibujaban unas cosas así chicas ahí, está malo, porque ¿dónde sacaste eso? No existen. ¿Cachai? Entonces, por eso es importante entender un poco la historia, porque nos permite entender cómo es el proceso del avance científico, que no es estático, sino que es mutable y que depende
un poco de la tecnología, porque los avances tecnológicos permiten observar cosas o medir cosas que antes no se podían. ¿Cachai? Por eso es importante entender la historia. No sé si me explico. Sí, profe. Ya. Y Voy a, también, perdón. disculpe. Perdón, voy a dejar de grabar un segundo, voy a dejar de grabar, hasta aquí va a llegar la parte de la materia y el resto es conversar un rato, pero vamos a parar el grabado.